los muertos entran en contacto con Cristo, ellos toman vida. Cuando Ezequiel entonces ordenó y dijo y proclamó, cuando el Señor le dijo, ordena para que haya vida sobre esos huesos secos, entonces el Espíritu Santo vino e infundió vida sobre esos huesos secos y ellos se levantaron y esos huesos fueron recubiertos de carne, fueron recubiertos de vida y se levantaron y eran como un ejército. Y el Espíritu Santo entonces, Él está levantando una iglesia viva para Él, para que actúe en este tiempo. Yo le doy gracias al Señor entonces por todos los que estamos aquí presentes delante de nuestro Padre. Y mover al arrepentimiento a un muerto. El Señor está hablando al remanente de los que estaban todavía allí en la iglesia y que no habían contaminado sus vidas y con los cuales el Señor estaba hablando. Con los que tenía que actuar de una forma milagrosa era con aquellos que se creían vivos, pero el Señor le dice, lo siento, pero están muertos. Es muy triste, familia, y yo quiero que seamos que esta jornada que hemos invertido en este sábado, toda esta jornada donde hemos ido recorriendo por el estado de la iglesia, empezando por la iglesia de Éfeso, una iglesia que el Señor habló muy claro esta mañana y ha hablado ahí en su palabra durante todo el tiempo que ha estado allí, ha hablado de que la iglesia se ha enfriado, su corazón se ha endurecido, su corazón se ha vuelto como una roca, no hay sensibilidad en su vida hacia la oración, hacia el Padre, no ve la belleza de Dios, no le mueve nada, no le mueve el servicio a Dios. Es una iglesia que perdió ese fulgor, que perdió ese brillo. La iglesia entonces que perdió su primer amor. Hemos hablado de que la iglesia, aquella iglesia mundana, aquella iglesia perseguida, aquella iglesia que faltó a creer a Dios, que dudó en su corazón a la fidelidad de Dios, aquella iglesia que se vendió al mundo, una iglesia mundana, una iglesia que se vendió al pecado. Hemos hablado de todas estas iglesias, de Pérgamo, de Esmirna, de Tiatira, que abrigaron aún sistemas espirituales, como el sistema espiritual de Jezabel, en medio de ellos. Y todo esto llegó a la iglesia y ha llegado a nuestra iglesia. Y esto es lo más terrible. Esta iglesia que hoy estamos hablando, la iglesia de Sardis, es el colmo del estado de la iglesia. Una iglesia que se creía viva, pero que estaba muerta. Una iglesia que estaba en medio de las tinieblas espirituales, de falsas doctrinas, en medio de una vida de pecado, pero ellos habían hecho un nombre. Ellos creían que por la grandeza de su iglesia, por la hermosura, por los materiales, por el avance, por la tecnología, por muchas cosas, por las buenas relaciones con el Estado, por la influencia, por la gran riqueza económica. Ellos creían que estaba muy bien, pero el Señor, que ve el corazón, Él les dijo, ustedes tienen fama y creen que están vivos, pero están muertos. Y yo quiero que hoy entendamos el mensaje de Cristo a esta iglesia y Él se presenta como se presenta en cada una de estas iglesias. Él tiene una simbología al presentarse. En esta iglesia específicamente, Él se presenta como el que tiene los 7 espíritus de Dios y las 7 estrellas. Dice esto: los 7 espíritus de Dios nos hablan entonces de la plenitud del Espíritu Santo. Y el Señor dice, para una iglesia muerta, pues alguien que tenga la llenura del Espíritu Santo, que tenga la plenitud del Espíritu Santo en él. Y ustedes saben que Jesucristo es aquel que por excelencia tiene la plenitud del Espíritu Santo reinando en su vida. Y por eso Él es el que habla. El Espíritu Santo que es necesario para que las iglesias que estén muertas vivan,
que aquellas que están en el mundo regresen a la vida de santidad. Aquellas que caminan en la tolerancia del pecado vuelvan entonces a la santidad. En este caso, el Espíritu que habita en Jesús y aquel que tiene en las manos las 7 estrellas haciendo mención, y él dice: las autoridades que están sobre estas iglesias están bajo mi soberanía. Ellos entonces han sido colocados allí porque ustedes saben lo que dice Romanos, donde nos enseña de que todas las autoridades han sido puestas por Dios y Él no ha perdido el control de las cosas. Él es el que habla entonces a esta iglesia. Es muy importante entender quién es el que dice, quién es el que hace el llamado. Ese Cristo es el que nos hace el llamado hoy. En la representación veíamos un pastor, y hay muchos casos de estos, de nosotros los pastores, de líderes, de personas que estamos enfrente de un ministerio y que de pronto pensamos que somos salvos, pero va a ser muy triste cuando un día nos presentemos delante de Dios y el Señor diga: yo no te conozco a ti. Es muy grave, familia. Es muy grave nosotros tener que llegar al final del camino y el Señor dice: no tienes entrada, no tienes parte conmigo. Por eso hoy no podemos tomar a la ligera lo que Dios ha hablado a nuestras vidas, y hoy vamos a orar para que aquellos que examinando sus propias vidas revisan su vida y no encuentran evidencias dentro de ellos que garanticen que tienen vida espiritual. Y hoy vamos a orar rogándole al Espíritu Santo que venga y traiga vida sobre ti, que traiga vida sobre aquellos que no han tenido un encuentro con Jesucristo, porque de resto es pura palabrería, es pura religión, es pura estrategia, es puro nombre. El Señor quiere hacer un milagro en medio de esta iglesia. El Señor entonces habla las evidencias de una persona cuando vive en Jesucristo se notan. El Señor dijo: si alguien no ama a su hermano, está muerto, porque el amor de Dios no está en él. Si alguien no ama las Escrituras, está muerto, no es mi discípulo. Porque aquel que ama la verdad de Dios es discípulo de Cristo. Tenemos nosotros que notar en nuestra vida aquellas cosas que suceden y pasan en medio de aquellos que se llaman creyentes y que están vivos en el Espíritu Santo. Nosotros tenemos que examinar nuestras propias vidas, y hoy esta noche yo les invito que incluso ahora más adelante que vamos a estar celebrando la cena, es el momento apropiado para que nosotros nos examinemos a nosotros mismos, como dijo el apóstol Pablo, examinándonos cada uno de nosotros para ver en dónde está basada nuestra fe. Porque no es un juego. Las iglesias perseguidas, las iglesias pobres, las iglesias que pasaron muchas situaciones difíciles, las iglesias que sufrieron destierro, las iglesias que han sufrido a causa de la fe. Pero esto no es nada comparado a una eternidad separada de Dios. La iglesia de Sardis es una iglesia que posiblemente fundó el apóstol Pablo en uno de sus viajes misioneros. Y entonces era una iglesia que no dice la Biblia que fuera perseguida. ¿A qué iglesia va el diablo a perseguir? Una iglesia que está muerta, ¿a qué perseguirla? El diablo persigue y el mundo presiona es aquellos que están vivos. ¿Para qué presionar a los muertos? Si están allí muertos. Precisamente Sardis no era perseguida por esa razón. La ciudad de Sardis, donde estaba ubicada, sentada esta iglesia, hace mención precisamente a la misma iglesia. La ciudad de Sardis fue fundada sobre una montaña que tenía paredes verticales a su alrededor, y eso les ayudaba a ellos para generar cierta seguridad contra sus enemigos.
ellos, se dice la historia de que estos hombres estaban muy confiados en sí mismos porque solamente había un camino de acceso a entrar a la ciudad, y como la ciudad estaba rodeada de peñascos, entonces dijeron: a nosotros no nos saca nadie de aquí. Es más, si alguien viene y se aproxima, vamos a poder verlo y lo destruimos y basta. Ellos se confiaron, y solo hasta que llegaron algunos enemigos que pensaron un poco más y contrataron unos que escalaron las montañas y les tomaron por sorpresa y penetraron a la ciudad y los destruyeron. Y eso hace mención precisamente a las iglesias que son destruidas. Esta iglesia, igualmente, el Señor le advierte y le dice: si tú no haces algo, le dice a los creyentes que estaban ahí, que todavía estaban vivos, si no hacen algo, yo vendré como ladrón en la noche, dice, y esta iglesia será acabada, va a desaparecer por completo. La verdad, esa iglesia es tenebrosa. El Señor le dijo: yo conozco tus obras, que tienes nombre de que vives, pero estás muerto, porque no he hallado tus obras perfectas delante de Dios. Tú puedes hacer cosas hermosas, puedes predicar como estoy predicando hoy en este lugar, tú puedes alabar al Señor como han estado alabando estos hermanos aquí en esta tarima durante todo este día. Tú puedes venir a la iglesia, tú puedes leer la Biblia, tú puedes hablar de Dios, pero el Señor sabe si esas obras son perfectas o no. Las únicas obras que son perfectas delante de Dios son las obras hechas por el Espíritu Santo desde el interior y que luego se manifiestan al exterior, porque sabemos que la fe sin obras está muerta, por supuesto, y sabemos que a la fe le siguen las obras y hay que manifestar las obras, pero unas obras que son perfectas delante de Dios, unas obras que salgan de una persona que no tenga vida espiritual dentro de ella misma, son obras imperfectas, las cuales Dios no las reconoce por ningún motivo. Hay algo muy importante, y es que Sardis contaba con un remanente de personas que sí estaban vivos, verdaderos creyentes. Y en nuestras iglesias hay verdaderos creyentes. Es posible que tú seas uno de esos verdaderos creyentes, pero también es posible que tú seas uno de los que está muerto a nivel espiritual. Hay las dos posibilidades: o se está muerto o se está vivo. Había un grupo de personas que Jesucristo mismo dijo: todavía yo sé que hay unos hombres dentro de ti que no han manchado sus vestiduras y andarán conmigo en vestiduras blancas porque son dignas. Nosotros ahora tenemos honorabilidad, somos dignos porque tenemos a Cristo, estamos en Cristo. Pero Jesús sabía quiénes eran cada cual. El Señor sabe cuál es el estado de nuestra alma. El Señor sabe quién es el que vive. Ahora, estas personas, por supuesto, no estaban cumpliendo su propósito, y a esos es que el Señor les llama la atención. Es posible que el Señor nos esté llamando la atención porque estamos ahí en medio de una iglesia mundana, estamos ahí en medio de una iglesia que está en pecado, estamos en medio de una iglesia muerta, pero los que estamos vivos, ¿qué estamos haciendo? Realmente nosotros estamos trabajando con el Espíritu Santo para llegar a estas personas, para exhortar. Toda la mañana hemos hablado de que, por ejemplo, este hombre que presentó la iglesia de Bruselas, de Bélgica, se me olvidó el personaje, que tenía temor, que estaba lleno de temor, Antipas. Y este hombre tenía temor, no hablaba a causa de ser confrontado. Yo personalmente soy un hombre que he tenido que trabajar con el Espíritu Santo para poder aprender a confrontar a una persona y decirle: mira, hombre, estás en adulterio. Mira, hombre, estás robando. Mira, hombre, estás en pecado. Mira, hombre, que estás muerto espiritualmente. No tienes evidencias. Es necesario que vivas, como le dijo Jesús a Nicodemo. Con mucho amor se lo dijo. Y precisamente
Hay un remanente. El Señor siempre se busca sus remanentes. Usted sabe que el Señor, cumpliendo su pacto y su obra, Él siempre deja un remanente. Cuando todos aquellos sacerdotes de Baal fueron ejecutados, el Señor dijo: no importa, yo me quedo con un remanente pequeño. Hay unos sacerdotes que no se han contaminado. Con esos voy a trabajar. El Señor se guardó unas tribus para poder permanecer en su pacto con el pueblo de Israel. El Señor siempre se busca sus remanentes y su grupo de hombres de Él para poder seguir trabajando y actuando. Y el Señor se está buscando su remanente en medio de cada una de nuestras iglesias locales. Pero que tenemos que actuar. Y el Señor va a respaldar. El Señor va a respaldar, y tenemos que entender que nosotros tenemos, cuando nosotros los creyentes, así como vieron allí en la obra de teatro, cuando reaccionan a tiempo, cuando hacen un análisis de daños, y cuando dicen: algo tenemos que hacer, hermanos, algo tenemos que hacer, tenemos que orar, tenemos que buscar a Dios, tenemos que enseñar la palabra de Dios. Una de las cosas que el Señor me ha puesto en el corazón durante este tiempo en la iglesia es: el Señor ha dicho, enseña la Biblia. No vayas con tanta fábula y con tanta superficialidad con respecto al cristianismo. Enseña a Cristo, enseña acerca de la salvación, enseña acerca de cómo ir al cielo, enseña cuál es el camino, la verdad y la vida. A las personas hay que enseñarles. Las personas no conocen la Biblia, y eso nos hemos propuesto. Nos hemos propuesto todos los días: bueno, vamos a la Biblia directamente y miremos a ver de primera mano qué es lo que dice Dios. Y yo creo que un resultado va a dar todo este proceso. Así que habemos un grupo con los cuales el Señor quiere trabajar, y a ese grupo yo sé que tú quieres servir a Dios. Yo sé que hay muchos en todos estos lugares, y uno puede observar gente linda que están en todas estas ciudades, que quieren servir al Señor, que quieren ser fieles a Dios, que quieren comprometerse, que quieren servir, que quieren amar, que quieren buscar a Dios. Sí los hay, sí los hay. El Señor entonces da un mandato, y con esto yo quiero que veamos la instrucción específica que el Señor nos da a aquellos que estamos vivos. Cuando nos vemos rodeados de gente que está muerta, ¿qué dice el Señor? El Señor dice: sé vigilante y afirma las otras cosas que están por morir. Ten cuidado, mira, le dice: yo sé que ustedes todavía oran, todavía se reúnen para orar, todavía se reúnen para hacer devocionales en la mañana. Yo sé que ustedes todavía tienen estudios bíblicos. No pierdan esto, no olviden esto. Vigilen y utilicen esos recursos que todavía tienen para poder permitir que el Espíritu Santo haga la obra en medio de tu iglesia. Lo que has recibido y oído, guárdalo, arrepiéntete. Aquí hay unos asuntos, 5 asuntos que yo quiero mencionarles, que el Señor les dice respecto a la situación de la iglesia. Cada una de las iglesias tiene de pronto un poquito de todas estas iglesias del Apocalipsis. De pronto podemos tener un poquito de Pérgamo, mundanos. De pronto podemos tener un poquito de Tiatira, control. De pronto tenemos allí mucha rebeldía en medio de la iglesia, falta de sometimiento. Pronto puede tener pecado. Podemos tener un poquito de todo. De pronto en unas iglesias más tienen un énfasis mayor que otras. Pero a esta específicamente, cuando la mayoría de la gente está muerta, el Señor les dice: tienen que ser vigilantes, tienen que levantarse y dejar la indiferencia. El Señor dice, no les da compasión de esos que van para el infierno. No les da compasión. Dice, tienen que ser vigilantes primero que todo. Dice, levántense y despierten a la obra que tienen que hacer, de hablar entonces la palabra de Dios. Luego segundo que les dice, toma allí nota, les dice: acuérdate pues de lo que has recibido y oído. ¿Qué has aprendido de la palabra de Dios? ¿Qué conoces ahora del Señor? Afírmate en ello, no lo olvides. Antes afírmate, abrázate a esa palabra que has sabido. En ese entonces, ya algunas cartas de los apóstoles estaban en circulación, y entonces el apóstol Juan
les dice, apropiesen de eso que han ido recibiendo, tómenlo ustedes y guárdanlo, lo que han aprendido. Eso entonces tenían que guardarlo. Apropiémonos de lo que has aprendido, los pasajes, la doctrina que sabes ahora, las enseñanzas que te han dado durante toda tu vida, no las dejes, átalas a tu cuello. Luego el Señor les dice, guárdalas, no solamente que te apropies a ellas y estés convencido de ellas, sino que las guardes. Quiere decir, guardar en la Biblia quiere decir practicar. Dice, no solamente es guardarlas, sino practícalas. Si te enseñaron acerca del perdón, ve y perdona, continúa en lo que has aprendido. Y luego les dice, y arrepiéntete. En las cartas, si ustedes han oído durante todo este día, hay una común, y es que el Señor dice, arrepiéntete. Eso es un llamado general para todas las iglesias. ¿A quién se la hace el Señor? Sobre todo a aquellos que hemos tenido un encuentro con Jesús. ¿Arrepentirnos de qué? Si nosotros nos osamos decirle a Cristo, ¿arrepentirnos de qué? Pues somos los que más necesitamos arrepentirnos. Porque tenemos espíritu de autosuficiencia y de orgullo y pensamos que somos buenos. El Señor les dice, arrepiéntete. No es solamente suficiente el remordimiento, sino el arrepentimiento. Hay muy lindo ya allí en el mensaje que el Señor les da a esta iglesia, es la promesa que Él les da. Y le dice, el que venciere será vestido de vestiduras blancas. A uno les dio una piedrita. A mí me pareció muy lindo ese mensaje, yo no sé a ustedes, el de la piedrita blanca con el nombre, la invitación a las bodas del Cordero, la invitación a esa ceremonia majestuosa con Cristo. Qué lindo. Y aquí el Señor dice, yo le vestiré con ropas blancas. No precisamente a causa de que tú vengas y actúas en la iglesia, porque nosotros somos justificados solamente por Cristo. Pero Él está confirmando y le dice, mira, tú afírmate en esto. Tú serás vestido con vestiduras blancas y no borraré su nombre del libro de la vida. Muchos utilizan este pasaje para decir de que el Señor puede borrar el nombre nuestro del libro de la vida. Cuando lo que el Señor allí lo que está diciendo es afirmando que nunca va a borrar nuestro nombre de allí. Para que cuando alguien venga y te diga de que es posible que tu nombre sea borrado, tú entonces le digas, no va a ser borrado, porque el Señor dice aquí, no borraré tu nombre del libro de la vida. Y confesaré su nombre delante de mi Padre. Qué lindo poder yo estar presente delante de Dios y Jesucristo va a decir al Padre, Padre, este hombre lo conozco yo, esta mujer la conozco yo, este joven lo conozco yo. Padre, yo le conozco, tú me lo diste y lo he guardado. El Señor dijo, lo confesaré delante de mi Padre y delante de sus ángeles. Este mensaje, familia, debe ser escuchado urgentemente. Yo les invito para que vayamos pasando aquí al grupo de alabanza y para que tengamos para terminar un tiempo de oración. Y yo les voy pidiendo a ustedes, por favor, a los que están allí en sus casas, aquellos que están reunidos y que han dejado que el Espíritu Santo hable sus vidas, aquellos que de pronto al examinar sus vidas, de pronto se dan cuenta de que no han tenido un encuentro con Jesús, que usted esté atento a la obra del Espíritu Santo. Hoy puede ser tu día. Hoy puede ser tu día. Hoy puede ser el día que tú tengas como el día de Nicodemo con el encuentro con Jesús. Hoy puede ser el día como lo tuvo el eunuco cuando se encontró con Felipe y que nació espiritualmente. Hoy puede ser el día como lo tuvo Lidia cuando se encontró con el apóstol Pablo y nació espiritualmente. Hoy puede ser tu día como lo tuvo Cornelio cuando se encontró con Pedro y toda su familia y fueron salvos. Hoy puede ser tu día como lo fue el del carcelero allí en Filipo, que se encontraron con Pablo y con Silas y fueron salvos ellos y su casa. Es posible que tú hoy tengas un encuentro con Jesús, tú y tu casa. Es posible que el Espíritu Santo se pasee por tu casa hoy y te haga nacer.
¿Por qué no venir a Dios y entender que necesitamos vida? ¿Por qué no venir al Señor y no solamente tomar este mensaje como historia, sino decir: Señor, yo creo que yo necesito la vida de Dios. Yo necesito la vida del Espíritu Santo. Señor, porque no entiendo la Biblia, no entiendo este asunto de la salvación. No sé, Señor. Padre, voy a la iglesia, pero no sé, no le encuentro sentido, no me deleito, no soy capaz de ver tu hermosura. Señor, no tengo ánimo de venir a ti porque creo que no es importante. Señor, no tengo una visión de la eternidad. Oh Dios, yo le invito que si es necesario, aún usted se postre y clame por la salvación de Dios. Clama por la salvación de Dios. Y si tú eres de los que está vivo, y si tú eres de los que tiene la vida del Espíritu Santo en ti, y si tú eres de los que tiene a Cristo en tu vida, clama por aquellos que no la tienen. Clama por ese familiar. Clama por ese hijo que está muerto. ¿Acaso quieres que él se vaya a una eternidad sin Cristo? ¿Acaso tú quieres que ese vecino, que ese amigo, que ese hermano que viene a la iglesia, que está ahí en la iglesia, pero que no entiende la palabra de Dios, que no sabe acerca de la salvación, que el Espíritu Santo te ponga hoy en tu corazón y te muestre cuáles son los que están muertos? Porque el Espíritu Santo dice: sé vigilante y levántate para que yo me pueda mover. Deja que el Espíritu Santo hoy se mueva con poder en tu casa. Es posible que hoy sea el día de tu hijo. Hoy es posible que hoy sea el día de tu esposo. ¿Cuánto has luchado con tu esposo para que venga a la iglesia, para que venga a una reunión? Pero no le interesa, porque a los muertos no les interesa la Biblia ni la iglesia. Pero es posible que la oración que tú levantes hoy a Dios permita que el Espíritu Santo le tome de su mano, que le dé una oportunidad, que habla su entendimiento, sus ojos espirituales y sus oídos, y que pueda oír el llamado de Cristo. ¿Por qué no intentas para ver si vemos un milagro? Familia, la familia tiene que nacer. Las familias tienen que levantarse, pero no con buenas intenciones, sino con poder del Espíritu Santo. Permíteme que podamos orar ahora por ti y unirnos a ti, a tu necesidad de vida. Jesucristo dijo: yo soy el camino, yo soy la verdad y yo soy la vida, y nadie viene a mi Padre sino a través de mí. Ruega por salvación en esta noche. Ruega por salvación y por vida. Cristo trae vida a la iglesia. No queremos ser una iglesia muerta. No queremos ser una iglesia viva ante los hombres. No lo queremos porque es una mentira, porque es una farsa del diablo, para que tú no te asegures. Hoy necesitamos la verdadera vida que viene de ti. Oh Dios, esta familia del Centi City, Señor, en Europa necesita la vida de Jesús. Esta familia necesita la vida de Cristo. Cristo murió por esta casa. Cristo murió. Y eres tú una muestra de ello. Porque si tú estás entendiendo la palabra de Dios hoy, es porque tú estás vivo. Si tú has entendido el mensaje de lo que Cristo ha hablado hoy a la iglesia, es porque tienes vida dentro de ti. Y si hay vida dentro de ti, tú te levantarás a orar. Aquellos que tienen vida vienen al Padre para orar. Vienen al Padre para orar. Oremos todos y levantemos un clamor a Dios. Vamos a orar y vamos a cantar estas lindas melodías de esta canción. Tu gracia me visitó,
cambiaste mi corazón. Oh Señor, visítanos. Visítanos, Jesús. Visita a Cristo. Tu gracia me visitó, sanando mi corazón. Mi casa se iluminó de tu luz. Sanaste mi corazón, mi camino al amparo de tu luz. Así es, Señor, al amparo de Y en la tempestad estaré seguro. Tú me sostendrás con tu brazo fuerte. Tú, mi buen pastor, cuidarás mis pasos, guiarás de mí. Ese eres tú, Y en la Señor. tempestad estaré seguro. Abrázate a Tú me Jesús. sostendrás de tu brazo fuerte. Tú, mi buen pastor, mis pasos cuidarás de mí. Yo les invito para que se abracen todos los que están allí en casa y que este viaje a la eternidad sea una tarea de toda la familia. Abraza a aquella persona que cree que es frágil. Abrázale a aquel que está frágil en la fe, aquel que no entiende. Abrázale. Ven y únase, familia, en torno de Cristo, para que dentro de tu casa y tu hogar fluya la vida del Espíritu Santo. Tu gracia nos visitó, oh Señor, sanando nuestros corazones. Bendito Padre, te damos muchas gracias porque tu palabra es viva, Señor, y eficaz. Gracias porque tú has llegado a nuestras casas, a nuestros hogares. Gracias, Señor, porque estás haciendo una obra maravillosa, Espíritu Santo. Y en la tempestad estaré seguro. Tú me sostendrás con tu brazo fuerte. Tú, mi buen pastor, guiarás mis pasos, cuidarás de mí. Y en la tempestad estaré seguro. Tú me sostendrás con tu brazo fuerte. Tú, mi buen pastor, guiarás mis pasos, cuidarás de mí. Tú cuidas de mí, tú velas por mí, tú vives en mí. Tú, mi seguridad, de mi salvación, mi fuente, mi paz, fuente de paz tú permanente. cuidas de mí. Así es, Señor. Y yo quiero decirle a ustedes qué pasó con la iglesia de Sardis. ¿Qué pasó con la iglesia que se volvió a Jesús? Se dice que hubo un hombre llamado Miletón. Un hombre que fue el obispo más o menos durante 4 décadas de la iglesia de Sardis. Un hombre que según la historia se tiene conocimiento de que este hombre se volvió a la palabra de Dios, que este hombre se volvió a las escrituras, a la doctrina sobre la salvación, sobre Cristo. Y este hombre se le reconoce por eso. No sé qué habrá pasado luego, si finalmente esa iglesia que pasó. Pero en todo caso, identifícate hoy con ese obispo, el obispo de Miletón, el obispo llamado Miletón. Este hombre, tú puedes ser uno de esos hombres, tú puedes ser una de esas mujeres que hace que la iglesia permanezca y no sea destruida. Dile al Señor: yo quiero ser una persona y un creyente que voy a marcar la diferencia dentro de mi iglesia. Y hoy delante de ti me pongo con temor y temblor y te pido, Espíritu Santo, que me des poder para poder actuar por lo que soy. Si me has dado la salvación, Señor, yo quiero que muchos tengan la salvación, que no perezcan, Señor, sino que tengan tu vida eterna, Padre. Te damos muchas gracias, démosle gracias a Dios, démosle gracias al Espíritu Santo por toda esta jornada. Démosle gracias al Señor por cada palabra que has escuchado desde la mañana. Gracias, Dios, porque para ti fue el mensaje, y que podamos hoy rematar en la noche con la celebración allí en el amor por la tierra de Dios, por Jerusalén. El próximo encuentro de Dios con el mundo en Jerusalén.
Muchas gracias, Padre. Levante un aplauso a Cristo. Levanta un aplauso a Jesús. Levanta un aplauso a Jesús. Levanta un aplauso a Cristo. Levanta un aplauso al Espíritu de Dios. Oh Señor, gracias te damos. Gracias, Espíritu Santo. Gracias por tu misericordia. Gracias por tu favor. Gracias por hablarnos. Muchas gracias, papá. Quedamos en tu presencia en acción de gracias. En el nombre de Jesús de Nazaret, nuestro Señor y nuestro Salvador. Amén y amén. Familia, Dios los bendiga. Los dejo entonces con las presentadoras que nos darán, me imagino, instrucciones nuevamente respecto de nuestro encuentro más tarde en nuestra noche de amor por Jerusalén. Que Dios los bendiga a todos. Un abrazo desde Lozán. Los amamos mucho.